de Isaac o de la casa de Isaac es otro tema que tenemos ahí como para compartirlo, pero necesito que terminemos por lo menos pues a la hora del engendramiento de los hijos, por lo menos el engendramiento que llevó a cabo Abraham con Isaac, que vendría a ser un reengendramiento. Prácticamente hemos hablado de que nuestros hijos tienen que ser reengendrados, que Dios nos ayude, hermanos, para poder reengendrar a nuestros hijos después de que son dados a luz y que ellos pues lleguen a ser un Isaac, un Isaac moderno, ¿verdad? Un Isaac de este tiempo, pues, en la obra del Señor. Es lo que necesitamos. Y eso definitivamente es un proceso de formación que usted y yo necesitamos desarrollar con ellos, no solo con los hijos biológicos, sino que también con los hijos espirituales, porque como iglesia, una de las facetas de la iglesia es ser madre. Y una madre es una que engendra hijos espirituales, lo dice la Biblia. Dice el apóstol Pablo que la mujer se salva engendrando hijos. Entonces el proceso de engendramiento con los jóvenes lo hacemos como iglesia, lo hace el pastor, lo hacen los ancianos, lo hace la iglesia en general. Y con nuestros hijos en nuestra casa es un proceso que lo lleva a cabo tanto el padre como la madre, de poder reengendrar a nuestros hijos para que ellos sean realmente hijos de Dios, pues ponerles el esperma divino, que es la palabra bendita del Señor, y que la vida de Cristo pueda desarrollarse en ellos hasta que lleguen a la estatura del varón perfecto. Entonces, para no entretenernos mucho, sino que continuar el tema en sí, yo quiero ponerle el resumen nada más de lo que estudiamos anteriormente, que son los requisitos para que podamos engendrar a los hijos. En ese sentido, recuerde que Abraham, cuando engendra a Isaac, ya se había circuncidado. Es decir, bueno, antes aparece el cambio de nombre, porque el cambio de nombre habla de cambio de naturaleza, es decir, que Abraham cuando engendró a Ismael, lo hizo cuando no tenía la señal del pacto todavía, el pacto que Dios hizo con Abraham, de la circuncisión, no le habían cambiado el nombre, entonces decíamos que lo engendró en la carne. O sea que aquellos hijos, hermanos, que le nacen a un matrimonio, pero el matrimonio no está espiritualmente circuncidado, se da un reengendramiento en ellos, una formación, pero en la carne, no en lo espiritual. Y lo que pretendemos, o al menos lo que necesitamos nosotros pretender, es que haya un reengendramiento espiritual. Este es un tema, hermano, muy amplio, pero muy amplio, que difícilmente lo vamos a agotar hoy. El tema del reengendramiento, pues, sí, el proceso de Isaac, yo espero que lo terminemos ahora. El otro requisito, además del cambio de nombres, acuérdese que a Saraí le llamaron Sara y a Abraham le llamaron Abraham, y eso habla de cambio de naturaleza. También fue circuncidado a los 99 años. Decíamos que el significado del 99, según la gematría bíblica, es purificación para dar fruto, o fruto que se da como producto de la purificación en nuestra vida. Recuerde que la purificación, hermano, es algo que nosotros debemos buscar, porque Dios no nos va a obligar a nada, ¿verdad? Sino que nosotros debemos ir a las fuentes de la purificación, que son varias, son la palabra, la alabanza, la adoración, la Santa Cena, el sufrimiento, las enfermedades con propósito, son fuentes de descontaminación o de purificación. Y eso es algo que nosotros debemos buscar, porque Dios no lo va a llamar a usted a la fuerza para limpiarlo, pues, para bañarlo, sino que son decisiones que tenemos nosotros que tomar cada uno, pues, muy, muy individualmente. El otro requisito es que, dice la Biblia que cuando le nació Isaac a Abraham, era un hombre ya de 100 años, de 99 lo engendra
y de 100 le nace, y hemos explicado que el número 100 tiene que ver con el ministerio pastoral. Es decir, que en ese sentido el padre de familia debe evolucionar y convertirse en un pastor en la familia. Obviamente, un pastor de ovejas, porque si es pastor de ovejas, sus hijos y sus hijas van a ser ovejas. Pero si es pastor como a la manera de Saúl, del rey Saúl, pues no van a ser ovejas, porque Saúl no pastoreaba ovejas, sino que burros. Y en ese sentido tenemos nosotros que tener cuidado, pues. Y después de los requisitos que necesitamos nosotros buscar la manera de cumplirlos o que se den en nuestra vida. Después de eso, comenzar un reengendramiento en ellos. Y en el proceso estudiamos que circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a la edad de 8 días de nacido, como Dios le había mandado. Es decir, que hay que corregirlos, hermano, hay que corregir a los hijos desde el nacimiento. Desde ahí hay que comenzar un proceso de instrucción, de formación, de educación en ellos. Hemos enseñado o no hemos enseñado, sí, hermano, hemos enseñado la educación de los hijos, los cuatro pasos en el proceso para educar a los hijos los hemos enseñado, ¿va? ¿Cuáles son? La enseñanza o instrucción es el primero. Segundo, instrucción es la primera. La segunda, entonces le voy a tener que predicar el tema otra vez, fíjese, hermano. La segunda es reprensión, que es una llamada de atención, ¿verdad? Como en base a la instrucción que se ha dado. Después de la reprensión, ¿cuál? No, antes de castigo. Castigo sería el cuarto. Disciplina. Fíjense bien, instrucción, reprensión, disciplina, castigo. La disciplina hemos enseñado que es, bueno, se lo explico. La instrucción son las reglas que todo padre de familia pone en su casa en base a la palabra de Dios, ¿verdad? A lo que la palabra de Dios enseña. La reprensión es una llamada de atención en base a lo que se ha instruido, a las instrucciones que se han dado. Cuando son quebrantadas, entonces se llama la atención y es una reprensión, un regaño, pues. Luego, la disciplina. La disciplina es un castigo al alma que consiste en eliminar ciertos privilegios o agregar algunas prohibiciones. En eso consiste la disciplina, que puede ser eliminar la televisión por X número de días, eso es disciplina. Eliminar el celular, la computadora, la tableta, qué sé yo, por X número de días, el PlayStation, ¿qué más? Salirse a dar una vuelta con sus amigos o con sus vecinitos. Eliminar privilegios e imponer prohibiciones. En eso consiste la disciplina. Y después, el último recurso es el castigo corporal, ¿verdad? Que la Biblia dice que es con vara. Entonces, ese es un tema, hermano, que yo se lo he resumido, que lo predicamos, creo yo, no estoy seguro, pero creo que lo predicamos hace algunos años y que al rato lo vamos a volver a enseñar porque es necesario. O algunos de los hermanos que predican pues en la congregación, un día miércoles que les toque, que pueden desarrollar ese tema. La educación es un tema de doctrina, de Ministerio de Benecer, que se llama así, la educación de los hijos. El punto es que desde que nacen hay que corregirlos, desde el nacimiento. No permitirles que hagan lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque eso no es amor. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo, temprano lo corrige. Es decir, que la corrección es un acto de amor. Aunque no me diga amén. Esto ya lo platicamos y 2 veces, creo yo. Entonces voy a continuar. En el verso 4 del capítulo 21
dice la palabra de Dios, el niño creció y dejó de tomar leche de pecho. Ese día Abraham hizo una gran fiesta. Eso también lo explicábamos hace como 15 días, creo yo, y decíamos que esto nos habla de estar muy pendientes de los cambios que nuestros hijos van teniendo en su desarrollo, tanto en lo natural como en lo espiritual. Fíjese que a veces los padres de familia somos tan descuidados que ni siquiera de los cambios físicos de nuestros hijos nos damos cuenta, y menos de los cambios espirituales. Porque creo yo que necesitamos nosotros, además de tener revelación en cuanto a lo que está sucediendo con nuestros hijos, cubrirlos en oración y todo eso, estar muy pendientes de muchas cosas con ellos. Su vocabulario. Porque, hermano, si algún muchacho, alguna señorita, de repente dice palabras soeces en la casa, ya, eso como que ya es el colmo, como que ya el vaso se está rebalsando, porque se supone que ellos se cuidan en la casa, ¿no? Delante de usted. Y que por allá se les sale la caja de lustre. Y uno está consciente de eso, por eso siempre está ahí corrigiendo y llamando la atención. Pero ya que dentro del hogar nuestro, cristiano, se salgan malas expresiones y que nosotros no le paremos bola a eso, hermano. Eso es pasar desapercibido en una situación de tipo espiritual de nuestros hijos, porque eso es espiritual, hermano. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, cuando un padre de familia está como Abraham, pendiente de los cambios en las etapas que viven sus hijos, sobre todo en lo espiritual, oyó una mala expresión y se quedó pensando, ¿y qué pasó? ¿Qué está pasando con este Remigio, va? ¿Qué está pasando con Serapio? Y ya, venga para acá, hijo, mire, yo le he enseñado que así hable. Ese tu lenguaje griego que ocupas, yo te lo he enseñado, o lo has aprendido en la iglesia. ¿Me entiende? Y que de repente, pues, ¿qué necesario es? ¿Qué necesario es, hermano? Los que tenemos hijos adolescentes. Dígame amén los que tienen hijos adolescentes. ¿Qué necesario es que les revisemos su teléfono de vez en cuando? Si no es que todos los días. Y que revisemos con quién hablan. Yo sé que ellos borran, y ahorita que le estoy diciendo ya van a empezar a borrar más, ¿verdad? Con todo lo que pueden tener ahí comprometedor, pues. Pero cuando ellos menos sientan, cuando ellos menos lo piensen, que usted le pegue una revisadita al teléfono, que tenga usted las claves de los teléfonos y de los chats que ellos tienen, para que usted los pueda revisar, ver con quién platican y cómo platican, cómo hablan. Eso es bien necesario, hermano, pero bien necesario. ¿Sí, hermano? 21.8. Quizás la PDT lo traduce, lo pone en el 4, pero no puede estar tan lejos, ¿va? Sí, gracias, hermano Martín. Déjeme revisar Génesis 21, ¿cuánto? Ah, sí, tiene razón. Es 21.8, gracias, hermano. Entonces, hermano, parte de estar pendiente, pues, de los cambios de nuestros hijos es eso. Abraham dice que vio que el niño había dejado la doctrina básica y celebró una gran fiesta. Si él celebró una gran fiesta, es porque para él era importante, sumamente importante, ese cambio que su hijo estaba teniendo. Para Abraham fue como celebrarle nosotros al hijo la grabación de bachiller, hermano. Para él. Y fíjense que nosotros cómo le damos importancia, pero gran importancia. Lamentablemente, me incluyo yo ahí porque a mí me ha pasado.
que cómo le damos la gran importancia cuando el niño se gradúa de kinder, ¿va? Y está bien, hay que celebrarlo y hay que reconocerlo, qué bueno. Pero ¿por qué no cuando aquí se gradúa del área de escuela de doctrina? A los 11 años, que ya va a cumplir los 12 y entonces pasa a recibir la palabra de Dios aquí en el templo, ya no como un niño, sino que ya como un adolescente, como una señorita, como un jovencito. Mire, yo creo que si cuando se gradúa de 9º grado, porque hay escuelas que lo gradúan de 9º grado, ¿va? O de bachiller, usted por lo menos se lo llevó a comer allá en la cueva, allá abajo pues al restaurante, ¿va? Ya le estoy haciendo propaganda, ¿va? Yo diría que con mayor razón el día que los hermanos aquí que dirigen el área de niños lo llamaron aquí al frente en un culto y le entregaron un diplomita diciéndole que ya está destetado espiritualmente hablando. Con mayor razón, porque eso significa pues que ha estado allá arriba aprendiendo doctrina, porque los hermanos allá, gracias sean dadas a Dios, les enseñan la palabra de Dios a sus hijos. La palabra de Dios. No les enseñan otra cosa, sino que la palabra bendita del Señor. Pero hermano, yo creo que tenemos que estar pendientes de eso. Alegrarnos si nuestros hijos sirven en la iglesia, y si no lo están haciendo, involucrarlos, empujarlos, impulsarlos para que les sirvan al Señor, porque ese es un nivel espiritual que ellos están dando y que ellos están llevando a cabo, hermano. Eso es parte de meterlos por la puerta estrecha. La Biblia dice que debemos esforzarlos a entrar por la puerta estrecha, y es responsabilidad nuestra como padres. Voy a continuar porque esto ya lo platicamos. Esto sí no lo habíamos platicado. Dice la Biblia en el 21:9: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Fíjese que esto, hermano, tiene una tremenda enseñanza para nosotros. Fíjese que Sara era una mujer que se mantenía pendiente de su hijo y espantándole, hermano, cualquier sopilote que se le acercara. Fíjese, o sopilota, ¿va? ¿Por qué? Porque estaban preparando un patriarca, estaban preparando un siervo de Dios, estaban preparando un hombre que iba a ser figura de Cristo. Y entonces dice que ella vio que el hijo de la egipcia se burlaba de su hijo. Otra traducción dice que lo perseguía, que le hacía violencia. En el Nuevo Testamento dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 que lo perseguía. Entonces esto habla, fíjese, hermano, para nosotros pues, porque ¿qué era Ismael de Isaac? Eran medio hermanos. Entonces, ¿qué representa? Ya lo enseñamos. ¿Qué representa Ismael en la vida de Abraham y qué representa Isaac en la vida de Abraham? Lo carnal y lo espiritual. Entonces, mire, pues usted sabe que dentro de las congregaciones, en la iglesia del Señor, no solo en esta, sino que en todas, hay espirituales y hay carnales. Amén. No sé ni cómo decirle esto, hermano, y espero que no lo tome a mal, que lo reciba con un oído circuncidado, pero la verdad es que tenemos que cuidar a nuestros hijos. Y aún dentro de la congregación se puede hallar hermanos o hermanas, jovencitos pues, que quizás de su misma edad o mayores que ellos, no sean tan espirituales y sean muy carnales, y que estén influenciando de una manera muy negativa a nuestros hijos. Entonces nosotros, o sobre todo usted, madre de familia, dígame amén todas las mamás, porque ahí dice que Sara fue la que le puso ojo
hermano, a eso y le dijo a Abraham, ¿cómo es posible que este muchacho, hijo de la egipcia, esté aquí con mi hijo? Mi hijo no va a heredar con él. Yo quiero que lo eches de la casa, que se vayan, que vivan en otro lado. Mire, una de las instrucciones, por ejemplo, que Berenice en especial tiene es que no se lleve con señoritas de una edad mucho mayor que ella. Usted se imagina por qué va. Aunque un día de esto me reclamó. Yo le pedí que se comunicara con cierta señorita para invitarla a la iglesia y todo eso. Y luego la señorita, pues, obviamente bueno, nos dimos cuenta de una conversación muy fea. Gracias a Dios, los textos feos iban de la otra vía, no de parte de Berenice. Pero le dijimos, mira, ¿y qué es esto que estás hablando con esta niña? Pues sí, pero como ustedes quieren que me lleve con señoritas de mi edad. Y por hacerles caso a ustedes. Pero el punto es, hermano, que le digo pues, una de las prohibiciones es que se lleve con señoritas. Imagínense una señorita que tenga 5 o 10 años más que Berenice. Berenice tiene 14. ¿Qué pueden tener en común? No mucho, ¿eh? Entonces, lo normal es, pienso yo, que se lleven con jovencitas o jovencitos de su misma edad, o al menos pues que no sea mucha la diferencia. 1 o 2 años no es problema, pero 5 años, hermano. O sea, ¿qué hace una señorita de 13, 14 años con una de 20, 22 que ya va a la universidad y que quizás hasta ni es virgen ya? ¿Me entiende? ¿Qué le puede enseñar? ¿Qué le puede influenciar? Y generalmente el que es menor le sigue los pasos al mayor, pues. Entonces debemos de tener ese cuidado. Entendemos que Isaac era unos 13 años mayor Ismael era unos 13 años mayor que Isaac. Definitivamente no tenían mucho en común. Y entendemos que los genes que tenía Ismael por ser su madre una egipcia era terrible, pues, la naturaleza de este hombre. Digo porque al analizar ese verso que dice que se burlaba, el verso 9, donde dice, esta traducción, mire, la que le puse acá es la Reina Valera 60. Aquí dice que se burlaba de su hijo Isaac. Pero esta otra traducción, la Biblia Martín Nieto, dice, un día Sara vio que el hijo de Abraham que Abraham había tenido de Agar, la egipcia, estaba jugando con Isaac. La Reina Valera 60 dice que se burlaba. Esta dice que jugaba. La palabra en el hebreo es sahak. Y esa misma palabra aparece en Génesis 26:8, donde dice, mire, sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, está hablando de Isaac, pero muchos años después, ya cuando él era un adulto. Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. La palabra ahí es sahak. La misma palabra que se traduce en el verso 9, donde dice que Ismael jugaba o se burlaba de su hermanito. Pues yo le pregunto, ¿de qué está hablando la palabra de Dios cuando dice que Ismael se burlaba de su hermanito Isaac? ¿Cómo? Que lo manoseaba. Estaba como queriendo abusar de él. Es decir, hermano, que el asunto era grave, pues. No era sencillo. Imagínense. ¿Cuál Biblia es? Sahak, deshonrar. Ajá, jugar, acariciar, burlarse, reírse, a carcajadas deshonrar, ya no lo alcancé a poner, va, pero también va.
deshonrar. Imagínense qué era lo que estaba pasando dentro de la casa. Fíjese, hermano, que eso es bien peligroso, porque a veces nosotros somos demasiado confiados con nuestros hijos. Y mire pues, hoy está, podríamos decir que de moda, ¿va? Lamentablemente, el ser homosexual o lesbiana. Y eso puede estar pasando dentro de la misma casa. Hay hijos, hermanos, que crecen pues, y que sus padres nunca supieron que un trabajador o un vecino o un familiar incluso deshonró a su propio hijo en su propia casa, o a su hija, y que producto de eso el muchacho se volvió quizás del otro equipo, ¿va? O la señorita fue influenciada de esa forma pues hacia el lesbianismo. Eso es bien tremendo, hermano. Mire qué importante es que los padres de familia estemos así bien alertas, hermano, como estaba Sara. Sara se dio cuenta de lo que estaba pasando. Abraham no se había dado cuenta, o quizás lo había visto, pero como era su hijo no hallaba quizás qué decisión tomar. Entonces Sara exigió que se fuera el muchacho, que se fuera la señora del hogar, porque estaban desviando del propósito de Dios a Isaac, hermano. Mire, ¿qué tal si se hubiera arruinado del todo el Isaac, verdad? Se echa a perder toda la historia bíblica, todo el proceso de Dios en el que estamos involucrados nosotros. Porque, hermanos, acuérdense que somos hijos de la promesa. Y los hijos de la promesa de Abraham vienen por la línea de Isaac, no por la línea de Ismael. Ahí estamos, es decir, estaba en juego, hermano, las naciones que Dios le había prometido a Abraham. ¿Cuáles son esas naciones? En lo literal, Israel y todos los arbanus, ¿va? Todos los árabes. Pero también la iglesia, que es la nación a la que se le entregó el reino para que produjera sus frutos. Y quizás la más importante de las que Dios le prometió a Abraham es la iglesia, ¿va? La nación iglesia. Pero el punto es que en ese hijo que Dios le da a Abraham unigénito, según la promesa, hermano, aunque Abraham tuvo, ¿cuántos hijos por todos? 8, ¿verdad? Pero el unigénito, según la promesa, es Isaac. Estaba en juego un montón de cosas, hermano. Entonces, usted quizás en su hogar tiene un apóstol, hermano. Su hijo quizás tiene, ¿qué? 3, 4, 5 años. Un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro de la palabra. Uno que va a cubrir multitudes, que quizás va a crecer como un roble o como un cedro del Líbano, y va a tener una sombra inmensa, hermano, que va a cubrir quizás ministerios en naciones, si Cristo no viene todavía. Pero nosotros como padres podemos echar a perder ese ministerio por descuidados o potenciarlo. Fíjense, por lo que nosotros hacemos para con ellos. Es cuestión, hermano, son muchas cosas, ¿verdad?, las que tenemos que hacer para regenerar a nuestros hijos. Hay que orar mucho por ellos, hay que cubrirlos en oración, hay que llevarlos, hermano, a la iglesia, hay que llevarlos al área de niños, hay que buscar que la palabra de Dios les llegue. Hay que tener nuestros ojos abiertos con sus amistades dentro de la congregación y fuera de la congregación. Sepa que dentro de las iglesias, hermano, como aquí no se le puede cerrar la puerta a nadie, ¿va? Aquí todo aquel que quiera venir con el propósito de restaurarse, la puerta está abierta. Pero aquel que viene llegando y que quizás no está tan restaurado, o posiblemente puede que en algún momento haya algún falso hermano o falsa hermana, porque la Biblia nos advierte al respecto. Tenemos nosotros que tener mucho cuidado y cuidar a nuestros hijos, pero no irnos al extremo. Mire pues, no irnos al extremo de, no, es que allá a la iglesia está llegando la fulana y con esa fulana no quiero que te juntes, así de que no me vas a las actividades de la iglesia. No, tampoco va a ser así la cosa, ¿va? Sino que
hablar con ellos, pues. Hablar con los muchachos, corregirlos, advertirles y estar pendientes de ellos, ¿verdad? Pues sí, porque no es posible que de repente me pasa pues allá en la otra galaxia, y a veces también con algunos hermanos de acá, que a las actividades de la iglesia no van, pero ahí en Facebook ponen fotos que andan con otra gente que nada que ver con el evangelio, compañeros de la universidad o de la escuela o del trabajo, y yo no digo que no, pues, pero ¿por qué no a lo de la iglesia? ¿Por qué a lo de la iglesia no se le da importancia? A veces hay que cuidarlos, pero no irnos a ese extremo. ¿Sí me entiende lo que le digo? Pues sí, porque hermanos, aquí todos estamos en un proceso de transformación y Dios nos está ayudando en su misericordia a todos. Y algún día, como decía la canción aquella, y algún día tendremos alas. Así decía la canción, ¿eh? Para volar, volar y volar. Algún día, hermano, vamos a dar la estatura al varón perfecto. Mientras tanto, cuidémoslos. Y si está bien que usted le diga, mira, no te lleves con fulanito o con fulanita porque fuma. Mamá, pero está en la iglesia, sí, pero fuma. ¿Y vos cómo sabes lo has visto? No, pero ya le sentí el aliento. Por decirle algo, ¿va? No te juntes con la fulana, ¿por qué? Porque camina puro hombre. Se viste puro hombre. Entonces no te va a enseñar nada bueno. O no te juntes con el fulano porque ese fulano se le quiebra la mano también cuando camina. Pero ¿y qué tiene? Porque, mire hermano, los hipotes, a ellos como lo están bombardeando por todos lados, van en los medios, ellos están viendo normal eso. Y es responsabilidad nuestra enseñarles lo que la Biblia dice. Que la Biblia condena. Dice literalmente que un homosexual y un afeminado puede ver el reino y puede entrar, pero no lo va a heredar. ¿Por qué le digo esto? Porque si dice el apóstol Pablo, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, y menciona otros más, dice, heredarán el reino de Dios. Y si el reino de Dios se ve, se entra y se hereda, son tres cosas. Eso significa que pueden haber dentro de la iglesia homosexuales y lesbianas, pero no se van a casar. Puede ser que hayan entrado. La Biblia dice, maldito el hombre que se acueste con otro hombre. Está bajo maldición. Por eso es que ningún homosexual termina bien. Amén. Y yo sé que cualquiera puede estar bravo conmigo, no de ustedes, ¿va? Porque aquí gracias a Dios no hay. Pero los que nos ven por la televisión o por las redes, más de alguno a estar hablando y más de alguna tontería puede poner alguien que nos haya oído ahí en el muro de abajo de esta prédica. Pero que el Señor reprenda al diablo. La palabra de Dios es la palabra y es eterna y es verdad. Y la Biblia dice, maldito el hombre que se echa con otro hombre, como con mujer, dicen unas traducciones. Otras dicen literalmente que tiene relaciones sexuales con otro hombre. Igual mujer con mujer, porque no es lo que Dios diseñó. Entonces eso hermanos es lo que estaba pasando dentro del hogar del padre Abraham, hermano. Y si dentro del hogar del padre Abraham estaba dándose una situación tan fea, ¿usted cree que en los nuestros no puede pasar? ¿O no pasa? Claro que sí. Entonces viene Sara y dice, echa a la egipcia y echa al egipcio de la casa. Eso nos habla de cortar relaciones nocivas para nuestros hijos. Ay, no, mamá, pero es que es mi amiga. Es que no, sí, pero no. Es que es mi amigo, sí, pero no. Búsquese otro amigo, uno cristiano. Ay, pero si es que los cristianos siempre son pícaros, es cierto, pero son peor los que no son. Sí, hermanos. Pero mire, tampoco nos vayamos al extremo de que alguien diga, no, es que aquí en la iglesia no hay ni una cipota buena para mi hijo, todas son locas. Hay que andar mejor con una mundada. O viceversa. No puede ser, hermano. Por lo menos estamos pidiendo al culto nosotros. Algo tiene que estar pasando en nuestra vida.
¿verdad? A que se acompañe con uno completamente mundano y que le vaya a dar bocado después, así como aquella periodista, ¿va? Está fregado. Que Dios nos ayude. Si nos alcanza el tiempo, que nos va a alcanzar, gracias a Dios, porque está temprano, ¿va? Le voy a explicar lo demás. Pero quiero cerrar este punto, ¿verdad? Hermano, cuidemos a nuestros hijos sobre todo, del homosexualismo y el lesbianismo, que está tan de moda. Que ellos sepan que eso es pecado abominable, pero abominable delante de Dios. Y que no somos anticuados los que señalamos ese pecado, sino que al contrario, somos temerosos de Dios y hemos aceptado los principios que Dios ha establecido. Y derribemos, hermano, cualquier argumento que el enemigo haya puesto en la mente de nuestros hijos. Derribémoslo completamente. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Y enseñemos la palabra de Dios, lo que la Biblia dice. Amén. Que no vayan a correr ellos, aunque corren el riesgo pues de ser influenciados, pero que no vayan a estar ellos aceptando ese tipo de relaciones, hermano, porque si un muchacho, un joven o una señorita acepta ese tipo de relaciones, tal vez no en su vida, pero sí en su amigo o en su amiga, por ese camino va. ¿Me entiende? ¿Qué cree que sucede cuando una señorita, o mejor digamos un joven, él dice, yo no soy gay, pero yo no tengo ningún problema con los gays, y fulano es mi amigo, y de repente casi solo juntos andan? ¿Qué cree que puede llegar a pasar ahí? Dígame, ¿qué dice el refrán? El que entre lobos anda, y el que entre la miel anda. ¿Y la Biblia qué dice? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. Igual una cipota que anda de amiga con una que es del otro equipo, con una lesbiana, va a terminar igual que ella. Entonces espantémosle cualquier mal espíritu, hermano, a nuestros hijos y a nuestras hijas en el nombre del Señor, y que Dios nos ayude y nos dé revelación para poder discernir lo que está pasando, para discernir los amigos, los compañeros, las amigas de nuestros hijos, y que nos ayude el Señor a podérselos espantar a tiempo, hermano, a tiempo, antes de que pase algo demasiado malo. Voy a continuar. Dice la palabra de Dios. Mire, yo estaba contento con el reloj, o no está bueno, sí está bueno, ¿va? Entonces sí, hermano, gloria a Dios. Y dijo Dios a Abraham, ¿verdad? Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac. Acuérdese que Isaac significa risa, ese que te da gozo, ese en el que te deleitas, a quien amas, y tome su cruz y siga. Entonces ninguno que no quiera, hermano, tomar la cruz y seguir al Señor, solo aquí ponerse la cruz, y la cruz es un instrumento de muerte, porque la leña que llevaba Isaac era donde lo iban a acostar a él para quemarlo. Llevar la cruz, hermano, en este caso llevar la leña para ser quemado, es estar dispuesto a negarse a uno mismo, hermano, y padecer lo que sea necesario por causa del evangelio. Es negarse a uno mismo. Nadie puede tomar la cruz si no se niega a sí mismo. Por eso aquí habemos muchos, creo yo, que no estamos siguiendo adecuadamente al Señor, porque no nos hemos negado completamente a nosotros mismos y no hemos tomado la cruz como se debe de tomar. La agarramos, pero por rato la bajamos. Y vuelvo al punto anterior. Si el padre no va adelante mostrándole al hijo cómo se lleva la cruz, ¿cómo va a aprender el muchacho? Difícilmente. Ahora, no podemos también como padres
pretender enseñarle a nuestros hijos a llevar la cruz, primero si no la llevamos nosotros, y si no hay fuego, hermano, ni espada en nuestra vida. Es decir, si no hay palabra ni Espíritu Santo en nosotros, pues es con el fuego del Espíritu Santo y con el cuchillo. Aquí se pone como cuchillo, pues, pero ya le dije que la espada del Espíritu, la palabra de Dios, es con eso que vamos a ayudarles a morir a nuestros hijos, para que sean una ofrenda delante de Dios. Estoy hablándole de morir espiritualmente. Entonces dice ahí en el verso 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mire, ¿por qué cree que está preguntando Isaac por el cordero? Mire cómo le habla y le dice: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea que Isaac sabía de ofrendas, conocía de adoración. No era primera vez que Isaac iba con su padre a ofrecer un holocausto delante de Dios. Por eso es que Isaac, hermano, no se negó a ser ofrendado. Porque dice la Biblia, mire, verso 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, que es otra cosa que el padre de familia tiene que hacer, edificar un altar familiar para el Señor. Y luego dice: y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Mire, ahí no dice que lo anduvo correteando por todo el monte Moria para amarrarlo. ¿O dice así? Como aquellos hipotes, ¿va?, que los va a corregir el papá, hijo el hacha, hermano, en hebreo, ¿va? Se van a huir por toda la playa. Y como ya el viejo ya está cansadón, ya camina lento, no lo alcanza. En la noche que ya se le pasó, regresa y se mete por la ventana para que no se dé cuenta que ya regresó a dormir. Aquí no dice eso. Entiendo yo que Isaac no puso ninguna resistencia a su padre. Le ha preguntado y le ha dicho: padre, aquí llevamos la leña, llevamos el fuego, y yo miro que vas por ahí en tu cuchillito, pero ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le dijo: Dios se proveerá de cordero. Siguieron caminando. Ahí no dice, pues, pero yo me imagino que Abraham, hermano, a saber cómo estaba su alma de angustiada, hermano, y no sé si se lo habrá explicado, pero el punto es que lo amarró. Si se lo haya explicado o no se lo haya explicado, Isaac entendió que la ofrenda era él y se dejó amarrar. Y eso es, hermano, ¿cómo le digo? Pues la actitud que un hijo tiene cuando ha sido bien instruido en las cosas de Dios. No está negándose por ir al culto o por servir al Señor. No dice: guácala otra vez para el culto, solo culto, culto y culto y culto. Sino que se deleita. Y aunque se pierde muchas cosas que disfrutan, entre comillas, ¿va?, sus amigos que no son cristianos, como la televisión o el internet, mientras ellos están en el culto, pero están muriendo en el altar del Señor. Entonces es responsabilidad nuestra como padres, hermano, hacer morir a nuestros hijos, ayudarles a nuestros hijos a morir en el altar de Dios, atarlos al altar, amarrarlos al altar. ¿Cómo amarra usted a su hijo al altar? Trayéndolo al culto, poniéndolo a servir cuando va creciendo, poniéndolo a servir en cualquier área. Allá en el área de niños o en los levíticos, usted los está amarrando al altar. Miren, las gemelitas ahí se andan sirviendo, hermano.
Yo creo que ellas sirven los 3 días de culto, ¿va? Pues siempre están aquí, ayudando. Y ayudan, ¿va, hermano? Porque yo he venido a veces y las encuentro allá afuera con una escoba que les pasa como así, ¿va? Porque chiquititas ellas, apenas mueven la escoba, pero ahí están ayudando a barrer. Qué bueno, gloria a Dios, porque están siendo atadas al altar de Dios, así como nuestros hijos. Pero aquel padre que no se congrega o no trae a su hijo, ni lo lleva allá que reciba palabra, no lo está atando en el altar, no lo está amarrando al altar. Fíjense que yo he conocido a algunos hermanos que no se congregan porque dicen, es que mi hijo no me deja estar en el culto. Ay, pues sí, pero si nunca lo lleva, nunca se va a acostumbrar, nunca lo va a amarrar al altar. Ah, es que mucho molesta. ¿Y cuál cipote no molesta? Sí, esa es la señal de que están sanos, que molesten. Cuando están muy tranquilos es que no está, ya no es normal la cosa, ¿va? Por eso es que los maestros tienen que prepararse para saber enseñarles. Amén. Pero eso es parte de atar a nuestros hijos al altar. Ya el tiempo se me terminó. Termino con esto. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Gloria a Dios. Otra responsabilidad como padre al engendrar a nuestros hijos es luchar porque no se casen en yugo desigual. Para eso, hermano, hay que orar por ellos y por el cónyuge de nuestros hijos, pero también hay que decirles a ellos, hay que enseñarles que no pueden casarse con una mujer, si es varoncito, pues con una mujer no cristiana o de otra religión o denominación o secta. ¿Me entiende? Ah, no, papá, si es cristiana, es testiga de Jehová, renuncie. Y si es señorita, que no se case también con un muchacho de otra religión o del mundial, pues del mundo, o de otra secta. Ay, es que papá, si es un mormoncito bien bonito, chelito, zarco, rubio, tal como me la recetó el hermano Carlos. Es responsabilidad nuestra orar por ellos, por los cónyuges, y enseñarles que no tienen que buscar una cananea o un cananeo, un cananita, pues, sino que le pidan a Dios, que Dios les dé su cónyuge. Es más, el padre dice que se la buscó. ¿Cómo se la vamos a buscar? En oración, porque mandó a Eliezer, que figura el Espíritu Santo, a buscarla. Entonces pidámosle a Dios, oremos, que Dios le prepare a nuestros hijos su cónyuge y estemos ahí con la escopeta lista, ¿va? Para matar cualquier cuervo, chijuya que se les esté acercando, hermanos, hasta que llegue el que Dios le va a mandar, ¿va? Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Perdone que el tiempo avanzó, pero son cabalitos las 8, falta un minuto todavía. Démosle gracias a Dios por su palabra. Y hermano, que Dios nos ayude, que nos dé sabiduría para poder engendrar o reengendrar a nuestros hijos como hijos de Dios, como siervos del Señor. Que tengamos hijos de la estatura de Isaac, de la estatura espiritual de Isaac, de la estatura del varón perfecto. Padre bueno, gracias por tu palabra, por tu instrucción. Te rogamos, te suplicamos, Cristo de la gloria, que nos ayudes. Espíritu Santo, auxílianos. Danos la sabiduría necesaria, la revelación necesaria para poder reengendrar a nuestros hijos. Y que nuestros hijos no sean reengendrados por el maligno, por el enemigo, Señor, por la serpiente. Renunciamos a que nuestros hijos sean reengendrados por el mal. Ayúdanos, Padre mío, para poder hacer una tecnogonía en ellos y que realmente los podamos reengendrar y que sean hijos, Señor, como Isaac, hijo de Abraham,
hijos que causan gozo, alegría dentro del hogar. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Bendice cada familia en esta casa, cada hogar, cada matrimonio, Señor, cada hijo, cada padre, cada hija, cada madre de familia. Señor amado, bendícenos con tu revelación, con tu palabra preciosa, Señor, para poder crecer como familia delante de ti, para que nuestra casa sea realmente edificada, oh Dios, por tu palabra. Sella, oh Dios, tu enseñanza, tu doctrina en el corazón de los discípulos. Padre mío, despídenos en paz, que volvamos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios y que Dios le bendiga.